Bienvenidos a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos una vez mu, s por AQ. Si eres nuevo por estos lares, du Copyright jame darte la bienvenida oficial a esta comunidad donde nos encanta el chismecito bueno, las sorpresas emocionantes y sobre todo, las historias que nos tocan el corazón superíndice 3N. Y precisamente hoy, les traigo una de esas historias que estoy segura que les va a encantar. Prepúrense porque hoy vamos a hablar de un galu, N turco que nos tiene a todas suspirando, hablamos del mismísimo Can Yaman. Pero ojo que hoy no vamos a hablar de sus abdominales de acero ni de sus ojazos que enamoran, aunque obviamente esos siempre son un plus lejem. Hoy vamos a hablar de un Can Yaman diferente, un Can Yaman que nos muestra su lado mu ese humano, mu ese cariu más menos oso y sobre todo, mu ese generoso. Porque resulta que nuestro querido Can ha hecho algo realmente especial, algo que estoy segura que le robaru una lagrimita a mu ese de uno. Asu es. Hoy vamos a hablar de la increíble sorpresa que Can Yaman le preparu superíndice 3 a su mamu. Un sueño más menos o hecho realidad, asu con mayúsculas, porque cuando vean lo que hizo, van a entender por qué Copyright me emociono tanto. Ya saben que Can es un hombre muy familiar, siempre lo ha demostrado, y esta vez ha superado todas las expectativas. Antes de que me lance de lleno con la historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentiru n. Acu encontraru n chismes de celebridades, consejos de belleza, recetas deliciosas y sobre todo, mucho buena vibra. Asu que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos con la historia que les prometo. Como les decua, Can Yaman es un hombre muy apegado a su familia, especialmente a su mamú, Guldem Yaman. Siempre se le ve demostrando su amor y agradecimiento hacia ella, y esta vez, decidió superíndice 3 dar un paso mu, ese ayu, y hacer realidad uno de sus mayores sueños más menos os. Y él era ese sueño más menos o. Pues resulta que Guldem siempre ha su más menos ado con, atención superíndice 3 NAQ. Tener una casa en el campo. Una casa rodeada de naturaleza, de paz y tranquilidad, donde pudiera relajarse y disfrutar de la vida lejos del bullicio de la ciudad. Imagúnense la escena, Guldem con su amor por la jardinerua, rodeada de flores y condieres y serboles, respirando aire puro y disfrutando de la compau más menos ua de sus seres queridos. Un verdadero remanso de paz. Y Can, que conoce a su mamún como la palma de su mano, sabe que este era un sueño más menos o que valúa la pena hacer realidad. Asu que sin dudarlo se puso manos a la obra. Empezó superíndice 3 a buscar la propiedad perfecta, el lugar ideal donde Guldem pudiera construir su parauso personal. Y después Copyright ese de mucho buscar, finalmente lo encontró superíndice 3. Un terreno hermoso en las afueras de Estambul, rodeado de montau más menos así con unas vistas espectaculares. Pero acu no termina la historia, porque Can no solo compró superíndice 3 el terreno, sino que también Copyright en ese encargo superíndice 3 de construir la casa desde cero. Asu como lo oyen. Contrato superíndice 3 a los mejores arquitectos y diseu más menos adores para crear un hogar a la medida de los sueños más menos os de su mamú. Una casa con amplios espacios, llena de luz natural y con un estilo rústico y acogedor. Imaginen una casa con chimenea para las noches fruas, un jardín enorme para que Guldem pueda dar rienda suelta a su paseo superíndice 3N por las plantas, una terraza con vistas panorámicas para disfrutar de los atardeceres y por supuesto, una cocina espaciosa donde pueda preparar sus recetas favoritas para toda la familia. Un verdadero sueño más menos o. Pero lo mu ese emocionante de todo es la forma en que Can le reveló superíndice 3 la sorpresa a su mamú. No fue simplemente entregarle las llaves y decirle, acu tienes tu casa. No, Can preparó superíndice 3 una sorpresa mucho mu, ese elaborada y emotiva. Organizo una reunión superíndice 3N familiar, invito superíndice 3 a todos sus seres queridos y llevo superíndice 3 a su mamú, al terreno con los ojos vendados. Imagúnense la cara de Guldem cuando se quitó superíndice 3 la venda y vio la casa de sus sueños más menos os hecha realidad. Una escena para no olvidar. Según cuentan los que estuvieron presentes, Guldem no pudo contener las lágrimas de emoción superíndice 3N. Estaba completamente abrumada por la felicidad y el agradecimiento. Y Can, por supuesto, estaba igual de emocionado al ver la reacción superíndice 3N de su mamú. Las fotos y los vídeos de ese dúo no tardaron en circular por las redes sociales, y la reacción superíndice 3N del público fue increíble.
Miles de personas elogiaron el gesto de Khan y lo felicitaron por ser un hijo tan dedicado y amoroso. Y es que, seamos sinceros, ¿a Q Copyright N no le gustaría tener un hijo como Khan Yaman? Esta historia nos demuestra que Khan no es solo un rostro bonito y un cuerpo escultural, sino que también Copyright N es un hombre con un gran corazón superíndice 3N, un hombre que valora a su familia por encima de todo y que no duda en hacer todo lo posible para hacerlos felices. Y lo más importante de todo es que esta historia nos inspira a nosotros a ser mejores hijos, a valorar a nuestros padres y a demostrarles nuestro amor y agradecimiento todos los días. Porque al final del día, la familia es lo más importante que tenemos. Además de la casa, Khan ha demostrado en repetidas ocasiones su generosidad. Se sabe que participa activamente en obras de caridad y que apoya diversas causas sociales. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a los que se lo necesitan y utiliza su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Este detalle de la casa para su madre, sin embargo, tiene un significado aún más menos adido, ya que representa un agradecimiento profundo por todo el apoyo que Guldem le ha brindado a lo largo de su carrera. Desde los inicios, cuando cansó más menos aba con ser actor, hasta el día de hoy, su madre siempre ha estado a su lado, animándolo a seguir sus sueños más menos y brindándole todo su amor incondicional. Por eso esta casa no es solo un regalo material, sino también Copyright N un símbolo del amor y la gratitud que Khan siente por su mamú. Un gesto que demuestra que a pesar de su fama y su con diéresis copyright cito, nunca se olvida de sus raíces y de las personas que lo han apoyado en el camino. Y para terminar de endulzar esta historia, les cuento que Guldem ya estuvo disfrutando al máximo de su nueva casa. Se le ve feliz y radiante rodeada de sus seres queridos y disfrutando de la naturaleza. Y Khan, por supuesto, estuvo igual de feliz al ver a su mamú disfrutar de su sueño más menos o hecho realidad. Asu que ya lo saben, mi gente guapa, Khan Yaman no solo nos conquista con su atractivo físico, sino también Copyright N con su corazón superíndice 3N de oro. Una historia inspiradora que nos recuerda la importancia de la familia y la generosidad. En resumen, hoy hemos visto CU superíndice 3 Khan Yaman, el famoso actor turco, sorprendió superíndice 3 a su madre Guldem con un increíble regalo, una casa de campo, el sueño más menos o de toda su vida. Hemos explorado los motivos detrás de este gesto tan especial, resaltando la importancia de la familia y el amor incondicional. Vimos CU superíndice 3 Khan no solo construyó superíndice 3 una casa, sino que hizo realidad un sueño más menos o, demostrando su gran corazón superíndice 3N y su profunda conexión superíndice 3N con su madre. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 contarles esta historia. Copyright lindo es ver cuando el amor familiar se manifiesta de esta manera. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por acompañar más menos arme una vez s. Su apoyo significa mucho para mu. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber Copyright piensan. Copyright les pareció superíndice 3 la sorpresa de Khan Yaman a su mamú. ¿Les gustaría hacer algo por sus seres queridos? Copyright denme todo. Y antes de despedirme quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se inspiren con esta historia y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Besitos. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen. Que aún hay más tela que cortar. Esta historia no es solo un titular llamativo, es una novela llena de detalles que merecen ser contados. Vamos a adentrarnos aún más en este gesto de amor, descubriendo los entresijos de la búsqueda del terreno perfecto, los desafíos de la construcción y sobre todo, la profunda conexión que une a Khan y Guldem Yaman. Para entender la magnitud de esta sorpresa, es crucial conocer un poco más sobre la vida de Khan y Guldem. Khan Yaman, catapultado a la fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas turcas como Erkenci y Bay Jail, ha mantenido siempre un perfil público que destaca su profesionalismo y sobre todo, su fuerte vínculo familiar. A menudo en entrevistas ha hablado con cariño de su madre, describiéndola como su roca, su confidente y su mayor admiradora. Guldem por su parte ha sido una figura constante en la vida de Khan, apoyándolo desde sus primeros pasos en la actuación.
Se le ha visto en sets de filmación, en alfombras rojas y en eventos benéficos, siempre con una sonrisa radiante y un orgullo palpable por los logros de su hijo. Su presencia discreta pero constante ha transmitido una imagen de fortaleza y amor incondicional, elementos clave en el desarrollo personal y profesional de Khan. La idea de la casa en el campo no surgió de la nada. Era un anhelo largamente acariciado por Guldem, un sueño que compartía en sus conversaciones con Khan. Imaginaba un lugar donde poder escapar del ritmo frenético de Estambul, un refugio donde la naturaleza la abrazara y la tranquilidad reinara. Su pasión por la jardinería, su amor por los animales y su deseo de crear un espacio para compartir con sus seres queridos, eran los ingredientes de este sueño bucólico. Khan, consciente de este anhelo, guardó la idea en lo más profundo de su corazón, esperando el momento oportuno para hacerla realidad. Su creciente éxito profesional le brindó la oportunidad de materializar ese sueño, y no dudó en poner manos a la obra. La búsqueda del terreno ideal fue un proceso minucioso y exhaustivo. Khan quería un lugar que cumpliera con todos los requisitos de su madre, que estuviera alejado del bullicio de la ciudad, pero a la vez accesible, que contara con vistas panorámicas impresionantes, pero que también ofreciera privacidad y tranquilidad, que tuviera suficiente espacio para un jardín exuberante, pero que a la vez fuera fácil de mantener. Después de meses de búsqueda, encontró el lugar perfecto, una extensa parcela en las afueras de Estambul, rodeada de montañas y con unas vistas espectaculares del valle. El aire puro, el sonido de los pájaros y la sensación de paz que se respiraba en el ambiente, lo convencieron de que este era el lugar ideal para construir el sueño de su madre. Pero la compra del terreno era solo el comienzo. Khan quería que la casa fuera un reflejo de la personalidad y los gustos de Guldem. Para ello contrató a un equipo de arquitectos y diseñadores de interiores que compartieran su visión y que estuvieran dispuestos a trabajar en estrecha colaboración con él para crear un hogar único y especial. El diseño de la casa se inspiró en el estilo rústico tradicional turco con elementos de la arquitectura moderna. Se utilizaron materiales naturales como la piedra, la madera y el ladrillo, creando una atmósfera cálida y acogedora. Los amplios ventanales permitían que la luz natural inundara los espacios interiores, conectando la casa con el entorno natural. La chimenea, ubicada en el salón principal, se convirtió en el corazón del hogar, un lugar para reunirse en las noches frías y compartir historias y risas. La cocina, espaciosa y funcional, fue diseñada para que Guldem pudiera dar rienda suelta a su talento culinario y preparar sus recetas favoritas para toda la familia. El jardín, sin duda, fue uno de los elementos más importantes del proyecto. Khan quería que Guldem tuviera un espacio donde pudiera cultivar sus flores, sus hierbas y sus vegetales, creando un oasis de color y aroma. Se diseñaron senderos serpenteantes que recorrían el jardín, invitando a la contemplación y al paseo. Se construyeron terrazas y porches donde poder disfrutar de las vistas panorámicas y del aire fresco. Durante todo el proceso de construcción, Khan mantuvo a Guldem al margen de los detalles. Quería que la sorpresa fuera aún mayor, que la emoción fuera indescriptible. La única pista que le dio fue que estaba trabajando en un proyecto especial para ella, algo que la haría muy feliz. El día de la revelación, Khan organizó una reunión familiar en la casa. Invitó a todos los seres queridos de Guldem, sus hermanos, sus primos, sus amigos más cercanos. La llevó al terreno con los ojos vendados, guiándola con cuidado para que no tropezara. Cuando llegaron a la puerta principal de la casa, Khan le pidió que se quitara la venda. La reacción de Guldem fue indescriptible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su boca se abrió en una sonrisa de incredulidad y su cuerpo tembló de emoción. No podía creer lo que estaba viendo, la casa de sus sueños, hecha realidad gracias al amor y la dedicación de su hijo. Las fotos y los vídeos de ese día capturaron la emoción del momento, mostrando la felicidad en el rostro de Guldem y el orgullo en los ojos de Khan. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando miles de comentarios de felicitación y admiración. Pero más allá de la sorpresa material, lo que realmente conmovió a la gente fue el gesto de amor incondicional que Khan Yaman demostró hacia su madre. Un gesto que nos recuerda la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de hacer realidad sus sueños y de demostrarles nuestro amor y agradecimiento todos los días. La historia de Khan y Guldem Yaman es una historia inspiradora, un ejemplo de cómo el amor familiar puede transformar vidas y crear momentos inolvidables. Y es que al final del día, el mayor regalo que podemos dar a nuestros seres queridos es nuestra presencia, nuestro apoyo y nuestro amor incondicional.
Y un casita en el campo si nos lo podemos permitir, tampoco viene nada mal. ¿Verdad, mi gente guapa? Hasta la próxima. No olviden suscribirse.